en medio del desierto. Hablamos hace unas semanas atrás que Dios le dio un alimento específico a un hombre que estaba pasando por una depresión. Y era un hombre que tenía un llamado impresionante, un hombre que tenía un llamado tremendo. Y me refiero a Elías. Elías experimentó un sentimiento de depresión producto de un gran temor que había en él. Huyó al desierto, se acostó debajo de un enebro y esperó a morir. Un ángel viene, lo despierta, le dice: levántate, come porque el largo camino te resta. ¿Cuántos se recuerdan de esa serie? Muy bien. En la semana pasada hablamos acerca de un recurso extraordinario que muchas veces, producto de nuestra condición emocional, tenemos nuestros ojos cerrados estando el pozo al frente y Jesús al lado. Eso lo hablamos la semana pasada. Y hoy quiero que hablemos de otro recurso que tiene que ver, que está íntimamente ligado con nuestro paso como hijos de Dios dentro de este mundo. Entrémosle al tema. Qué bueno verlo. Bienvenido, bienvenido. Miren por favor, en Éxodo capítulo 15, verso 22 dice: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron. ¿Hacia dónde pasaron después de cruzar el Mar Rojo? Se fueron al desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Es lógico, cuando hablamos de desiertos, siempre tenemos que ligarlo a escasez. Escasez de agua, escasez de todas las cosas. Los desiertos tienen particularidades muchas veces. Los desiertos en el día es un calor intenso y por la noche es un frío tremendo. Entonces en los desiertos se conocen o se identifican por no existir nada alrededor. Muchas veces nosotros nos encontramos en ese estado. Hay desiertos a nivel espiritual, desiertos en donde nosotros miramos alrededor y no hallamos nada. Y en este caso, el pueblo de Israel, después de haber experimentado un milagro impresionante, porque curiosamente antes del verso 22 está el verso 21, 20, 19, ¿y saben lo que dicen los versos anteriores? Habían hecho una fiesta las mujeres. Cuando cruzaron el mar, María tomó el pandero, tomó a las hermanas y comenzaron a danzar. Hicieron una fiesta al Señor. Y después de que hicieron esa fiesta, guardaron sus panderos, dejaron de cantar y avanzaron 3 días. El problema fue que no encontraron agua. Y eso comenzó a provocar una condición tremenda en todos. Porque ya se dieron cuenta de un detalle. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida hemos visto un milagro de Dios o una respuesta a nuestras oraciones? ¿Alguien lo ha visto? ¿Lo ha visto? Muy bien. ¿Alguien ha pedido a Dios en algún momento y ha visto con sus ojos la respuesta? Bueno, no le llama la atención que el pueblo de Israel vio un milagro tan grande, pero cuando experimentó una necesidad, se olvidó. Entonces, fíjense que tremendo, porque nosotros somos cíclicos. Siempre estamos experimentando milagros y bondades de Dios, pero cuando viene una adversidad, se nos olvidó lo que Dios hizo. Y eso fue lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Porque hasta fiesta hicieron. O sea, yo no sé si primero ellos vieron cómo Dios guardó sus hogares cuando Dios envió plagas a Egipto. Las casas fueron guardadas. ¿Se recuerdan? Bueno, vieron el milagro de salir y llegaron al borde del mar y comenzaron a quejarse. Después de la queja, Dios abre el mar, cruzan en seco. Al otro lado del mar, ellos vieron con sus ojos,
porque Dios provocó que todo el ejército egipcio cruzara. Y cuando ellos lograron pasar, el mar volvió a su lugar y fueron bajo las aguas todo el ejército. Lo vieron. Fue impresionante. Experimentaron una liberación, experimentaron algo tremendo. Por eso hicieron una fiesta. Pero no les duró nada mucho la fiesta. Empezaron a sentir sed. ¿Y la sed qué es? Una necesidad. Entonces, cuando uno comienza a experimentar necesidades, empiezan a aparecer cosas dentro, se empiezan a evidenciar. Porque ahí es donde la cosa porque hay momentos en donde uno realmente se olvida de que es un hijo de Dios, movido por las necesidades, por cosas que están ocultas. Y hoy vamos a hablar de eso. Inmediatamente lo que surge bajo esa condición, ninguno de ellos tenía una relación directa con Dios, sino que fueron inmediatamente a quejarse con Moisés. Y empezó la murmuración, y empezó la queja, y empezaron a pelearse de tal manera que se angustiaron y provocaron una situación tremenda. Sin embargo, en medio del desierto, llegaron a un lugar llamado Mara. Dice, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas, porque esas aguas, al beber las aguas, Mara, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Entonces, aquí lo primero que nosotros tenemos que notar, que Mara significa amargura, amargo. Curiosamente, la amargura es uno de los síntomas que más afectan en nuestro caminar. Cuando una persona se amarga, ya no disfruta nada. Es tremendo. Y no solamente no disfruta, no deja que otros disfruten. Eso es lo peor. Eso es lo más difícil. Yo creo que la amargura es una de las cosas que en todos nosotros estamos expuestos y necesitamos combatirla. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque en medio del desierto se encontraron con un agua amarga. En realidad ellos le llamaron aguas amargas, pero los estudios geográficos indican que era agua salada y muy salada. Entonces cuando bebieron estaba terrible, peor. Entonces surgió una amargura porque tiene que ver el lugar. Las aguas amargas tienen que ver, las aguas amargas eran el reflejo de lo que ellos venían sintiendo. La amargura evidencia cantidades de cosas y miren por favor cómo la amargura puede afectar en la vida de una persona. Hebreos capítulo 12 verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno, ¿qué dice ahí? Deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y no solo nos va a provocar a nosotros un conflicto, como lo estábamos diciendo, sino que, y por ella muchos sean contaminados. Un papá, una mamá amargada, se amarga toda la familia. Y eso no es fácil. Con una persona que atornilla al revés, siempre se genera. A veces, ¿no se han dado cuenta que a veces uno está en un grupo y todo bien, pero solo una persona que sienta una amargura es tan fuerte, qué tremendo, ¿ah? Cómo puede afectar la condición muchas veces de todo el grupo. La amargura es una condición terrible. La amargura es una condición que no nos deja disfrutar ni siquiera la comida. Ni siquiera podemos comer bien. Y hay textos bíblicos que hablan acerca de eso. O sea, la amargura es algo que sí tenemos que combatir. Porque la amargura nos afecta muchísimo en el caminar. No solamente en la iglesia, no solamente en tu casa, en tu trabajo también.
En serio. O sea, una persona amargada va a sentir el rechazo donde vaya. Y ese rechazo va a provocar que se amargue más. Porque la amargura, se dieron cuenta, es una raíz. Y las raíces, cuando se riega un árbol, las raíces siguen creciendo. Entonces, la amargura es algo que crece. Tiene un inicio. Entonces, es algo que todos nosotros tenemos que combatir. Y la amargura, si tuviéramos que estudiar cuál es el origen de la amargura, aquí tendríamos mucho que hablar, pero el origen de la amargura parte desde que estamos en el vientre de la mamá, desde ahí. Si alguno de nosotros, estando en el vientre de nuestra madre, experimentó un rechazo, imagínense cuántas jovencitas quedaron embarazadas y al no querer tener un hijo, se golpeaban hasta su vientre, bebían cosas. Y no estoy pidiendo que nadie diga amén, porque probablemente aquí muchos seamos producto de o hayamos cometido esos errores. La bendición es que tenemos un Dios que endereza nuestros caminos. Pero la amargura parte desde que estamos en el vientre. Fíjense que David identificó dónde estaba su conflicto. Su conflicto fue, y él recuerda que su madre lo había concebido en pecado. Y eso dice la Biblia. Mi madre me concibió en pecado. Y después también dice, aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, con todo Dios me ha tomado. Sí, pero él, ¿en qué momento se le hizo rema eso? No, ahí hay que ver. Desde el momento en que él sintió el rechazo hasta que se le hizo rema, ¿cuánto habrá pasado? Muchísimo. Él tenía una autoestima muy baja. Anoche yo les compartía a los hermanos en Curanipe y nos reíamos un poquito de cuál había sido la motivación. Y la verdad es que no le podemos quitar el mérito. Pero no le podemos quitar el mérito, pero tampoco podemos dejar de decir cuál fue la motivación de David de enfrentarse con el gigante Goliat. Muchos hablan de la hazaña, y yo lo he predicado muchas veces. Pero la Biblia dice que cuando llegó David al campamento y vio el gran terror que había en el ejército israelita o el ejército de Israel, y fue tanta la angustia y fue tanta la desesperación del rey Saúl que dijo, el que venza a este hombre le daré mi hija. Y la hija del rey era la top en ese momento. Andar en un Lamborghini descapotable o en un Mustang con la hija del rey era lo máximo. Perdonen que les diga esto, pero le llamó tanto la atención a David que se acerca a uno y le dice, perdón, ¿qué fue lo que dijo el rey? Está en la Biblia. No sé si está en la Biblia. Entonces la pregunta, está bien, se enfrentó contra el gigante y venció. Pero había una motivación humana también dentro de él. Dios lo premió. Y dentro de su condición inmadura, Dios lo respaldó. Porque quiero decirte que muchas veces Dios nos respalda hasta cuando somos inmaduros. Para que su nombre quede en alto. Es un temón. Ese es un temón, hermano. Pero bueno, volviendo al tema. Dios lo respalda, pero su motivación era una chica. El problema, ¿por qué? Y ese problema él tenía un problema serio de autoestima. Su esposa lo menospreciaba en su corazón, se avergonzaba de él. Era la más linda, la más top, la más guau. Sí, pero no era la que Dios quería para él. El tipo se aleja de Mical y le pone el ojo a una mujer casada, Betsabé. ¿Se recuerda? O sea, él tenía problemas.
Y no sería nada que le haya gustado, sino que o hizo un plan, el ungido, hizo un plan para que muriera el esposo. Impresionante lo que había en el corazón de él, pero él lo identificó. Es decir, la amargura inclusive pueden ser semillas latentes o una información que tú y yo recibimos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre o cuando éramos niñitos, pequeñitos. Por ejemplo, imagínense estas etiquetas. Probablemente alguien de aquí, y cuidado si la mayoría de los que estamos aquí nos pusieron etiquetas cuando éramos niños. Déjenme decirles cuál es una etiqueta. Aquí hay profesoras, educadoras, y saben que es así. Uy, qué niño, mire, bueno, qué cabro tan pesado. Y tiene 3 años. De verdad. Tiene 2 años. Y el niño es así. Uy, qué huraño este niño. Es normal, con todo respeto. Los expertos dicen es como que tú andes saludando a todo el mundo en la calle. Y hacemos saludar a un bebé, a un niño. Y el niño porque no saludó, es mal educado. Hay que informarse un poquito. Aquí hay expertos en la materia. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Cómo se puede marcar? Inclusive dentro de la iglesia. Yo les voy a abrir mi corazón. Imagínense, si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera de ustedes. Por eso que uno tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Nosotros, bueno, ahí está mi esposa. No somos perfectos, pero hemos tratado de dar lo máximo, más mi esposa, más Débora. Ella se ha volcado con todas sus fuerzas para educar a nuestros hijos. Ella pudiendo trabajar, pudiendo tener otras, ella se ha volcado. Y nuestro hijo tiene una personalidad diferente al de Abby. Cada niño es distinto. O no, aquí hay papás que tienen más de un hijo y ninguno es igual. Vaya. Entonces el niño es más, le cuesta un poquito más. Es tímido igual que su papá. No, en serio. Aunque ustedes no lo crean. Es con el tiempo, no se ríen ustedes, ¿va? Pero con el tiempo se va perdiendo eso, hombre. Bueno, la cosa es que el niño, y entonces una persona le empezó a poner el niño no. Ah, este es el niño no. El niño no. ¿Por qué? Porque tan chiquitito quería como tomarlo. Y no, le decía. El niño no. Entonces, obviamente los niños cuando se encuentran con hermanos en la iglesia que son de esa forma, van a rechazar la iglesia. Como me pasó con una hermana. Yo no le quise decir nada, hermano. Ese es el precio, ese pastor. Comérselo. Calladito. Mi hija también, pero chiquitita, 1 año, venía llegando y como no la saludó, y la hermana no está en la iglesia, por supuesto, por eso lo estoy diciendo. La tomó y la apretó y le dijo: usted tiene que aprender a saludar a la gente. Enfrente mío. Enfrente mío. Bueno, y justo era antes del culto, ¿va? Entonces había que predicar. Había que predicar y Dios, el Señor la bendiga, ¿va? Bueno, no es fácil, pero bueno, a lo que yo voy. ¿Cómo podemos cometer errores? Porque aún hasta uno mismo inconscientemente, porque estoy seguro que estos hermanos no tenían una mala intención, porque tal vez los enseñaron así. Entonces el formato de ellos es que un niño de 1 año está obligado a saludar. Y aquí hay expertos en la educación y personas que han estudiado y saben que es incorrecto ese tema. En fin, pero lo que yo voy,
¿Cuántas personas nos hemos topado en la vida? Con tíos, profesores, amistades de nuestros padres. ¿Cuántas personas que han marcado nuestra vida desde pequeño y han generado en nosotros ciertas defensas, y donde se van generando y donde uno empieza a ser diferente? Necesita llamar la atención. Etiquetas, por ejemplo, qué fácil, qué fácil. A mí me impresionó tanto porque hace años atrás, estando en República Dominicana, hubo una convención de niños problemáticos y llegaron de diferentes lugares y llegó un carabinero de Chile allá. Yo fui porque en ese entonces era el pastor escolar del colegio Miel allá. Yo era el pastor escolar, el director de la parte espiritual. Y fui a ese taller y me impactó tanto, bueno, me agradó mucho con ver los carabineros, hacía años que no los veía, y verlos en República Dominicana me agradó, los fui a saludar y nos sentaron en la misma mesa, incluso porque después hubo una comidita, para variar, ¿va? Entonces, fuimos y ahí conversamos. Era uno de los carabineros que había presentado un plan de medicar a todos los niños de los colegios, y ese fue el plan que fue a presentar, que aquí en Chile había sido efectivo el dar medicina a los niños hiperactivos dentro de los colegios, en otras palabras, mantenerlos dopados dentro de la clase. Y ese era el gran proyecto que fue a presentar. Entonces niños que son declarados con hiperactividad, niños que son declarados con etiquetas que, hermanos, que un experto es el que realmente tiene que dar un diagnóstico. Con todo respeto, perdónenme mis amados profesores que están aquí presentes, pero yo también fui profesor por 10 años. Pero nosotros aprendimos ciertas cosas, pero no podemos diagnosticar un caso. Ni siquiera un psicólogo necesita una especialidad para poder identificar un trastorno específico. Y cuidado si nos equivocamos. Entonces, ¿cómo podemos poner? ¿Por qué estoy hablando esto? Porque ¿cuántas etiquetas nos pusieron cuando niños? No, una clásica palabra, ¿verdad? Una clásica palabra de Chile. Uy, qué cabra más picúa. ¿Se acordaron o no? Después te explico, Debbie, qué significa eso. Y a ti también. Uy, cabra picúa. De plano a alguien le dijeron así aquí, ¿va? Oiga, pero si es muy callá, malo. Si habla mucho, también es malo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el equilibrio? El parámetro, ¿quién lo pone? ¿Quién lo pone? Yo hace años atrás les puse un video hermoso. ¿Se recuerdan de un niño que lo sacaron del colegio y la mamá nunca le dijo por qué? En realidad ella le dice, lo que pasa es que eres demasiado bueno y eres un muy buen estudiante, así que yo me tengo que dedicar a ti porque eres demasiado bueno. Y fue una estrella, un hombre impresionante. Con todo respeto, muchas veces los planes educativos, y nosotros anhelamos tener un colegio y estamos orando por ello, pero tenemos que saber que tener un colegio es un aporte, pero el sistema educativo a nivel mundial tenemos que estar claro que limita a una persona. Ustedes que son profesores, aquí hay varios profesores, estudiantes de psicología, y saben de qué estoy conversando. Pero a lo que yo voy, ¿cuántas etiquetas?
Imagínense el clásico ejemplo, ¿cuántos de nosotros fuimos víctimas de bullying? Que eso nos llevó a ser agresivos en el colegio. Porque si tú o tenías que ser bueno para la pelota, o ser un Mateo para que tú le hicieras las tareas a tus compañeros, o ser bueno para el combo en el caso de los hombres. Hablemos las cosas como son, porque esa era la única manera que te respetaran. Si no, olvídate, era grueso. Yo alcancé a vivir eso. Gracias a Dios. No, aunque ustedes no lo crean, se desarrolló en mí una agresividad. Pero siempre tuve un compañero que tuve que defenderlo todo el tiempo que estuvimos juntos. Se sentaba al lado mío y siempre me tocó defenderlo. Pero es impresionante. Entonces, a lo que yo voy, ¿en qué momento se originan las raíces de amargura? Cuando uno comienza a experimentar rechazos. Regularmente el rechazo lleva a una condición de frustración, y la condición de frustración normalmente lleva a que uno empiece a imaginarse cosas, y ahí es donde el enemigo va a venir y va a atacar. ¿Dónde se originó en realidad la amargura del pueblo de Israel? ¿En qué momento? Cuando estaban ¿dónde? Correcto. Cuando estaban en Egipto. Todo el tiempo los egipcios les hacían ver que eran esclavos. Todo el tiempo los hicieron ver menos. Todo el tiempo estuvieron encima de ellos. Entonces había una información en ellos que ellos no podían prosperar sin esclavitud. Entonces eso es lo que yo te vengo a hablar de parte de Dios. Tú necesitas depender de Dios, no de un sistema. Aunque estamos en el sistema y nos sujetamos al sistema, porque eso es justicia de Dios, pero nuestra dependencia es de Él. Entonces, volviendo al punto, las raíces de amargura, si no las controlamos, no solamente no nos van a dejar disfrutar la vida. Qué frío, oh, qué frío el que hace. Qué calor el que, Dios mío. Es impresionante cómo nosotros podemos estar afectados. Entonces, alguno puede dejar de alcanzar. Miren, voy rápido, porque yo quiero llegar al punto medular que ni siquiera es el tema, pero tengo que mencionarlo. Miren el Salmo capítulo 73, verso 21, dice: cuando mi corazón se llenó de amargura, quiere decir que empieza de a poco. Pero en el momento en que se llenó de amargura, miren lo que dice este hombre: en mi interior sentía punzadas. Cuando uno se enoja y le duele hasta el estómago, se amarga, literalmente. Siente una puntada, siente un odio, siente una cosa tan fea que no sé. Tristemente yo lo he experimentado, yo lo he rechazado en mi vida. Y probablemente todos los que estamos aquí en algún momento hemos sentido eso. El problema es este. El problema no es solo el sentimiento, porque cuando uno está en esa condición, entonces mire lo que dice el verso: era yo torpe, sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Es cuando uno comete errores, dice cosas que no tendría que haber dicho, movido por un enojo. Hace cosas que no tendríamos que haber hecho, movido por un enojo. Por eso que uno debiera en la práctica, y esto ya sería como consejos, pero en la práctica uno debiera de aprender a identificarse qué es lo que lo relaja, qué es lo que lo baja. Probablemente caminar, hay dichos, ¿verdad? Cuenta 100, cuenta hasta 100, ¿verdad? Y ustedes sabían que el contar hasta 100 provoca un cambio de pensamiento y se baja no conozco los términos. Juan Carlos tal vez podría en algún momento hablarnos de los síntomas y de todo lo que se tiene que ver con ese sentimiento. Pero yo dentro de mi básico lenguaje trato de trasladarles esta información en ese punto. Pero es triste, porque estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos dicho y hemos hecho cosas movidos por un enojo que después nos arrepentimos.
Aunque no digan amén, gracias por los amenes. Yo soy el primero en decirlo, de verdad. Movido por enojos, uno dice cosas que no tendría que haber dicho. Y ahí es donde está el enemigo esperando esa condición, ¿va? Para que uno diga, para que uno haga, etcétera. Entonces hay sentimientos. Las raíces de amargura no te dejan alcanzar la gracia de Dios. Por eso hay personas que pierden la gracia. La gracia tiene que ver con un don de Dios. Esa gracia es literalmente cuando una persona es agraciada. Cae bien en el trabajo, cae bien en todos lados, es líder. Porque cae bien, es una gracia. Pero una persona amargada no puede ser líder. Porque un líder amargado destruye todo el grupo. No avanza, no crece, ni deja crecer. Por eso que es impresionante, amadas mamitas que están aquí y papitos que estamos aquí, lo importante que nosotros trabajemos esto que estamos hablando. Cómo nuestra condición puede afectar a nuestros hijos. Sí, como les digo, no sería nada que nosotros no comiéramos con gusto y nos hincháramos y nos enojáramos y nos agarrara una amargura. El problema es que amargamos a otros. ¿Qué tienen que ver los hijos? Y los hijos terminan no entendiendo qué está ocurriendo. Estoy hablando de chiquititos, ¿verdad? Pequeños. No entendiendo lo que está pasando, movido por arranques de locura, arranques que uno tiene, hombre. Por eso que uno tiene que tratar, y aquí vamos a estudiar a la luz de la palabra, porque quiero llevarlos al punto, porque fue una condición. Aquí hubo un recurso en medio del desierto. Es decir, hay una medicina. ¿A cuánto nos interesa la medicina? A mí me interesa, con todo mi corazón. Miren por favor, Isaías capítulo 38, verso 15. La mitad del texto, que es lo que me interesa hablarles, dice: andaré errante todos mis años a causa de la amargura de mi alma. Claro, errante porque no cae bien en ninguna parte, no se siente bien en ningún lugar. Afecta no solo su corazón, sino que la gente que está al lado. Y obviamente, ¿qué pasa? Aquí hay hermanos que tienen posiciones de jefatura en algún lugar. ¿Qué haces tú si tú tienes un trabajador amargado que todo el tiempo se está quejando y que está atornillando al revés? Te va a afectar tu trabajo. Y lo que va a hacer un jefe es sacar a esa persona. Entonces, lamentablemente, la condición de amargura te hace perder la gracia. Y no encuentras una estabilidad económica, emocional. Por supuesto, está con una mujer y después la mujer no lo aguanta. Después está con otra y no lo aguanta. Y después era una amargura, que es lo que yo creo que tenía el problema que había en la samaritana. La samaritana tuvo 5 esposos y el 6º era pareja. Ella no se quiso casar más, le daba vergüenza ir al registro civil. De Samaria, paremos, 5 matrimonios y un 6º. Ahora la pregunta del millón sería: ¿quién sería el problema? ¿Los 6 tipos o la mujer? No sé, no me contesten. ¿Por qué? Porque una de las condiciones de la amargura, producto del pecado, la frustración. Escuchen esto por favor. Cuando Dios le fue a preguntar: Adán, ¿qué fue lo que ocurrió contigo? A la mujer que me diste. Así dice. Fue donde la mujer le dice: mujer, ¿qué fue lo que hiciste? La serpiente me engañó. Entonces tuvo que ir con la serpiente. Le dijo: ¿y tú? No tuvo para dónde mirar. Entonces ahora te arrastrarás. Y a ella la maldijo. Después a cada uno lo maldijo. Al hombre lo hizo trabajar con dolor. La tierra le produciría cardos y espinos. Habría dificultad para trabajar. No sería fácil ganarse el pan. A la mujer le aumentó los dolores de preñez. Y aparte de eso, la hizo
codependiente emocional del hombre. Tu deseo será sujeto al de tu marido. Eso es tremendo. Entonces aquí viene un punto. Cuando una persona se frustró, se amargó, se alejó de Dios, su conducta, su patrón es echarle la culpa a los demás. ¿Y por qué estás así? Es que si usted supiera, pastor. ¿Me doy a entender? O sea, regularmente uno tiende a culpar. Entonces, ¿cuál fue la clave para que Dios hiciera un milagro? Para que las aguas dejaran de ser amargas. Miren, por favor. Estamos ya llegando al punto medular. Éxodo capítulo 15, verso 25. Dice, Moisés le pidió ayuda ¿a quién? Moisés le pidió ayuda al Señor. Y miren por favor lo que se encontró en el desierto, porque aquí está el recurso. A Elías le mandó un ángel y le mandó comida. A Agar le abrió los ojos para que viera el pozo. Pero a este pueblo les hizo aparecer un árbol. Y este árbol dice, y él le mostró un árbol. Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor puso a prueba al pueblo y estableció una ley y ¿qué? Y una norma de conducta. Es decir, muchas leyes surgieron producto de la pataleta del pueblo. Es decir, muchas veces Dios tiene que poner ciertas reglas por lo porfiado que somos, hombre. Es decir, muchas veces Dios tiene que sacar un recurso que no quería aplicar para nosotros, producto de nuestra insensatez. Y eso fue lo que ocurrió. Pero lo maravilloso de este tema, lo hermoso de este tema, es que sí había un recurso para endulzar el agua. Y fue un árbol. No era un árbol cualquiera. ¿Qué tipo de árbol? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué tipo de árbol fue el que lanzaron? ¿Qué tipo de árbol provocó que se endulzaran las aguas y el pueblo pudiera beber? Y curioso que el lugar llamado Mara, en donde se endulzaron las aguas, fue la antesala, fue el lobby de algo que vendría después. Impresionante. Pero miren cómo Dios siempre va a tener cuidado de nosotros en medio del desierto. Pero el punto fue el siguiente. De alguna manera, Dios tenía un plan con Elías, por eso que no hay que perderse la serie. Dios tenía un plan con el hijo de Agar y Dios tenía un plan con el pueblo de Israel. Y entonces cuando Dios tiene planes con una persona o con su pueblo, los va a hacer pasar por desiertos para probar su corazón, pero nunca nos va a dejar solos, siempre va a haber un recurso. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que provocó que Dios mostrara este recurso? ¿El clamor de quién? De un Moisés. El clamor de Moisés. Y miren por favor, para poder entender un poquito esto, porque Dios estableció un salmo tremendo que tiene que ver cuando vengan momentos difíciles. Y antes, por favor, antes de amargarte, haz esto primero. Antes de experimentar ese sentimiento. Dice el Salmo capítulo 50, verso 14. Dice, ofrece a Dios sacrificio de alabanza. La palabra sacrificio es ofrenda. Y cumple tus promesas al Altísimo. Nunca le prometas algo que no vas a cumplir. Mejor no lo hagas. Es algo que tenemos que aprender. Y dice en el Salmo, en el verso siguiente, e invócame en el día de la angustia.
invócame. Yo te libraré, pero te pide algo a cambio. Pero tú me honrarás. Y me gusta la versión de la Torre Samat. Me honrarás con tu alabanza. Entonces paremos aquí. En la semana Dios siempre en la semana uno ve un milagro de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué debiéramos de hacer cuando venimos al culto? A darle alabanza. ¿Por qué? Porque Él nos libró. Entonces es algo que nosotros no podemos perder de vista. Dice Dios, ok, invócame, yo te voy a librar, yo peleo por ti, yo voy contigo, yo voy a pelear, yo te voy a sacar de esto. Pero tú me tienes que honrar con tu alabanza. Es decir, Dios se siente honrado con la alabanza. Lo primero que tú y yo tenemos que entender que cada día que despertamos es un milagro. A mí siempre me ha impresionado el motorcito que tenemos aquí, el corazón. Que a pesar de nuestras imprudencias alimenticias, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Nos permite estar sentados aquí. Cada día que nosotros tenemos de vida es un motivo de gratitud para con el Señor. Ser agradecido evita que tu corazón se endurezca. Entonces miren por favor, en el caso de Moisés cuando vio esa condición, vio al pueblo quejándose y no eran 5 personas. Eran más de 1 millón de personas las que estaban ahí. Y como líder, ¿cuál iba a ser la estrategia que hacía? Entonces tuvo que invocar, tuvo que pedirle ayuda a Dios. Y entonces miren por favor, porque este salmo quedó plasmado. Ofrece a Dios ofrendas de alabanza. Cumple tus promesas al Altísimo. Al Altísimo. Al Altísimo. No a una imagen. ¿Sí? No, miles, millones de personas pagan mandas. Y ustedes saben a qué me refiero. Millones de personas en el mundo hacen sacrificios por una imagen. Eso es una ofensa para Dios. Tú no necesitas ir a San Fulano, San Mengano, San Perencejo. Tú invocas al Señor. Es lo que tú necesitas. No necesitas otra cosa. No necesitas ni un amuleto, ni poner cosas detrás de la puerta, o poner la Biblia abierta en el Salmo 91. Eso, perdóname, no sirve. No tiene. Lo que tiene poder es cuando tú adoras a Dios. Eso sí es peligroso para las tinieblas. ¿Por qué es peligroso? Porque cuando tú cantas, cuando tú adoras, Dios desciende. Y cuando Dios desciende, ¿qué pasa cuando la luz llega a un lugar? Las tinieblas se van. La oscuridad desaparece. Pero cuando la luz se va, aparecen las tinieblas. Volviendo al tema. Entonces aquí podemos notar que nosotros el Señor nos invita a que le invoquemos cuando tengamos angustia. O sea, Él nos está invitando cuando estés pasando por un momento difícil, cuando estemos pasando por un momento de dificultad. Él nos dejó una promesa, que si lo invocábamos, ¿qué es invocar? Atraerlo. Y si tú lees el contexto, el común denominador que nosotros notamos ahí tiene que ver con la alabanza. Es decir, cuando nosotros adoramos a Dios, cuando le cantamos, no es solamente, por favor, quitémonos esto de nuestra mente. Los chicos de alabanza, los hermanos de alabanza, no están ocupando un espacio, ni siquiera están, no es para amenizar, para ambientar. No es un tiempo especial antes de la palabra. La alabanza es el momento en donde nosotros le vamos a rendir honores a Dios. Por eso le vamos a cantar: Cristo, tú eres el milagro de este mundo. Tú eres lo más grande. Tú eres el Señor. Por eso le cantamos. Porque Él nos ha guardado, porque Él nos ha bendecido. Por eso qué lindo cuando uno empieza a ver
Hermanos, cuando uno entra al culto y uno observa a los hermanos que están conectadísimos, hay unos que les cuesta más que a otros. Pero yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque es algo que no sabemos, que se va aprendiendo con el tiempo. Con el tiempo va entendiendo, porque al principio uno no entiende. Cuando uno llega por primera vez a una iglesia, uno mira para el lado y ve a la hermanita que llora y hay hermanas que tienen su particularidad. Bueno, cada quien se expresa como quiere. Hay unos que se expresan de una manera y de otra, y bueno, ahí sí que ya yo no me puedo meter. Pero, como me dijo una vez llegó una psicóloga bien famosa de Talca, ¿te acuerdas? Llegó al culto y el culto estuvo glorioso. Y al final se me acerca, me dice: veo mucha gente llorando aquí, te ofrezco gratuitamente ayuda psicológica para toda esta gente que está aquí. Y yo la quedé mirando, bueno, le dije yo, qué bueno, muchas gracias. Porque como que entendió que todo el mundo estaba triste, ¿va? No, hombre, si uno no llora de tristeza. ¿O acaso uno llora de tristeza? Uno llora de alegría también, no solo de tristeza. Y qué rico llorar, hombre. Qué rico llorar. Qué rico cuando uno derrama sus lágrimas. Eso te libera, trae paz a tu corazón. Pero tampoco es sinónimo de sentir la presencia del Señor. Voy a hacer que la gente sepa que yo estoy sintiendo la presencia de Dios. No, tampoco. Porque hay gente que provoca. No. Hay gente que espera que si no llora, si no sintió, no está la presencia de Dios aquí. Tampoco. Por eso cada persona se va a expresar como entiende que se tiene que expresar. Hay algunos que somos llorones, ¿sí? Y hay algunos que no. Hay algunos que. Pero eso no quiere decir que sea menos o más espiritual. Por favor. Eso es algo que hay que aprenderlo. Ahora, lo que sí, hay que aprovechar el momento de la alabanza. Cristo, milagro del mundo. Cuando tú levantas tus manos ocurren cosas. ¿De verdad? Uno, por ejemplo, cuando uno viaja y te están esperando en un lugar y hay mucha gente y te hacen así. Uno le da medio vergüenza, pero se siente bien. Se siente bien. Entonces aquí venimos a hacer. Dios, a Él le gusta. Ahora que ustedes me digan que no, demuéstrenmelo con la Biblia. Porque yo le puedo demostrar lo contrario. Si la palabra dice que a Dios le gusta, alzaré mis manos, entonaré cánticos nuevos en mi boca. Alabadle, dijo, se paró David, alabadle con salterio y arpa. Salterio es un instrumento, no es saltar. Sí, por si acaso. Con salterio y arpa, alabadle con címbalos resonantes. Alabarle con pandero y danza. Ahí sí. Todo lo que respire alabe a Jehová. ¿Qué es lo que respira? Lo que tiene vida. Entonces, una persona que tiene la vida de Cristo, su naturaleza es cantar y adorar y rendirle culto. Invócame en el día de angustia. Yo te voy a librar. Yo peleo por ti en la injusticia. Hay una injusticia contigo en el trabajo, yo voy a pelear por ti. Tienes necesidad financiera, yo peleo por ti. Yo te voy a cubrir. Vas a ver como yo, pero no te olvides. No te pido nada más que me rindas alabanza. Entonces, curiosamente, el árbol representa a nuestro Jesús, representa a Cristo. Es una cristofanía en medio del desierto y se lo voy a demostrar. Pero también a los siervos que ayudan o que nos ayudan en nuestros procesos de amargura. Esos son los recursos. Miren, por favor, ahora les explico el contexto.
Lucas capítulo 23, verso 31 dice: porque si con el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? El contexto de quién estaba hablando, de él mismo. Jesús estaba hablando de él, porque los versos anteriores estaba hablando de la burla de lo que estaban haciendo con él. Entonces él se define como el árbol verde. Entonces un árbol en medio del desierto con una condición de amargura en nuestro Jesús, en nuestro Cristo. Porque cuando nosotros estábamos pasando por, yo no sé cuál es tu caso, pero no sé si alguien estará aquí viviendo una condición compleja o vivió una condición compleja y se encontró con el Señor. Y ese árbol vino a endulzar nuestras vidas, vino a cambiar nuestro corazón, vino a cambiar nuestras vidas. Y uno comienza a ver un cambio, porque nuestro Jesús endulza nuestra condición. Entonces lo primero que tenemos nosotros que hacer para romper la amargura, para que la amargura de nuestra vida, producto de los azotes y de las experiencias de la vida, lo primero es invoquemos al Señor. Porque nuestra vida en Egipto fue dura. Hubo azotes. Estoy parafraseando en figura. Hubo momentos de dolor, momentos de humillación. Entonces cuando nos encontramos, Dios nos permite la liberación, pero cuando nos encontramos con el árbol verde, que es nuestro Cristo, Él va a endulzar nuestras aguas para que la bebamos, y eso nos va a llevar a un nivel más alto. Ahora vamos, por eso ahí es donde yo quiero terminar. Pero también hay árboles que Dios va a usar, que son tipos de ministros o hombres o personas alrededor nuestro, no solamente ministros, sino personas alrededor que son de bendición. Jeremías capítulo 17 verso 7 dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Miren por favor, esa persona que aprendió a confiar en Dios, que aprendió a estar metido en Dios, que ya descansa, que ya venció. Miren qué dice la Escritura, con qué lo compara. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar su fruto. Esos son hombres que están pegados a las corrientes. Hombres y mujeres pegadas a la corriente. Pegadas a la corriente. Pegadas a la corriente. Las aguas, la Biblia habla que se oía en Apocalipsis, que se oía un cántico nuevo en el cielo. Y el cántico era como la corriente de muchas aguas. Entonces, una vida de adoración es uno de los antídotos primarios para nunca amargarse. Siempre ser agradecido con Dios. Y no solamente eso te va a llevar a tener fortaleza para ti, sino que tú vas a ser un árbol que va a endulzar las aguas amargas de personas que están alrededor tuyo. Por eso tú eres clave en tu casa. Por eso es importantísimo que tú y yo no seamos los que estamos engendrando la amargura, sino que seamos ese árbol verde que endulza las aguas de nuestra casa. ¿Cuánto decimos amén? Aquí hay varios hermanos, jovencitas, hermanas que no tienen su familia aquí en la iglesia. Por ende, cuando llegan a su casa, se van a encontrar con lo natural de los seres humanos: la frustración, la angustia.
No, que este gobierno no sirve, no, que el dólar subió, no, que el petróleo, que el impuesto, que todo malo, 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 y no disfrutan nada. ¿Se han dado cuenta de personas que de repente recibieron un tremendo bono, pero un tremendo, ganó 10 veces más ese mes? Y uno le pregunta, ¿y cómo le fue? Súper bien, pero lo tuve que pagar todo. Qué bueno que tuvo para pagar. Santo, bendito. Dios lo bendiga al hermano. Qué tremendo. Que si uno se anda quejando de todo, hombre. Perdón que sea tan claro. Si Dios te dio 10 veces más ese mes es para hacerte libre de la deuda. Para que puedas pagar tu tarjeta. Y que no te anden llamando y presionando y angustiando. A lo mejor tú esperabas que con ese sueldo 10 veces multiplicado hicieras un montón de cosas. Te habías ilusionado con comprarte, qué sé yo, no sé, una tele de 200 pulgadas. Y no pudiste, uno se frustra. Pero pudiste pagar. Esa es una bendición. ¿Se han dado cuenta que hay personas así? Le fue súper bien en el mes. No, pero igual me descantaron un montón. Hay que ser agradecido con Dios. Hay que venirle a rendir alabanza. Aleluya. ¿Cuánto decimos amén? Es que la amargura afecta mucho la vida. No nos deja ser feliz. Y no puede ser que un hijo de Dios no sea feliz, hermano. No puede ser. No puede ser. Sí está bien que de repente uno le agarre la chiripioica, pero un ratito, hermano, hombre. No vivir así. Todo el tiempo mal, todo el tiempo angustiado, bebiendo, tomando pastillas para relajarse. Ok, ya entró en un tratamiento por un tiempo, pero hermano, tu descanso es el Señor, el mío igual. ¿Cuánto decimos amén? Entonces estoy casi terminando. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que seamos felices. Pero hay entidades espirituales que nos evitan eso, hombre. Y nuestro peor enemigo es nuestra necesidad, nuestra condición. Tremendo. Uno tiene que aprender a disfrutar todo lo que tiene. Sea mucho, sea poco. Uno debe de aprender en el nombre de Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Cuando las aguas se endulzaron, Dios dio instrucciones específicas al pueblo. Miren por favor, y con esto estoy casi terminando. Éxodo capítulo 15, verso 26 dice: y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor, esto fue después de que bebieron, agarraron el árbol, lo tiraron a las aguas, se endulzaron las aguas, bebieron hasta que, en fin. Y después de esto, después de que llenó su necesidad, le dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante mis ojos, escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades, escucha esto, que envié sobre los egipcios. Porque yo, el Señor, soy tu sanador. Paremos. Egipto es el sistema. Hay muchas enfermedades, epidemias, virus, producto del pecado del hombre. Ni siquiera voy a entrar en detalles porque ahí sí me gustaría que
que un médico expusiera ese tema. El origen de muchas enfermedades que han venido sobre el mundo, que tienen que ver con el pecado del hombre. Tienen que ver. Pero Dios le promete a sus hijos que tratamos de guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus deseos para nuestra vida, ser nuestro sanador. Pero miren, ahí hay dos puntos. Si ustedes notan, está abarcando dos tipos de personas. Está cubriendo de enfermedad, pero también es sanador para otros. Los que se alcanzaron a enfermar, Dios promete sanarlos. Y los que no nos hemos enfermado, Dios promete guardarnos. Ese es nuestro Dios. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? Recíbelo. 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 Y en el verso 27, entonces llegaron a Elim, donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eso es lo que quiere decir Elim, oasis en el desierto. Entonces, yo pienso que ya estamos en un Elim. Al principio nos encontramos con un agua amarga, pero se apareció el árbol verde. Nos endulzó la vida. ¡Qué rico! Bebimos, nos sentamos a escuchar las instrucciones del Señor. Decidimos obedecerlas. Él nos promete guardarnos de enfermedad y sanar a los enfermos e introducirnos a un Elim, lugar de 70 palmeras y 12 fuentes de agua, para que acampemos junto a las aguas y entonces podamos estar ahí y recibir eso. Toda amargura, todo malestar, si tú identificas que no estás disfrutando, que hay algo que no te deja ser feliz, si hay condiciones fuertes, ¿qué les parece si se lo entregamos al Señor y le pedimos ayuda a Él? ¿Qué les parece? Para que entonces Él nos envíe árboles. Y ahora que aprendes a confiar en Dios, después de que te endulzaste y tu raíz está pegado ¿a qué? A corrientes de agua. Entonces tú serás como un árbol verde que endulzará la vida de otros. ¿Quieres serlo? Primero endúlzate tú y luego entonces seamos stevia, no, endulzantes, no, ¿qué? No sé cuál. Es que todo eso hace daño. Un endulzante natural, ¿verdad? Póngase de pie. Aleluya. Le cuento algo. Hoy nos vamos a comer al árbol dulce por medio del pan y la copa, porque dice la palabra que el pan es su cuerpo y el vino su sangre. No vamos a comer a ese árbol. ¿Alguien se lo quiere comer? Él nos permite. Los que entendieron el mensaje, por supuesto, me entienden lo que quise decir. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Por qué no le damos gracias al Señor por su misericordia? Siente la paz en tu corazón. No dejes que nada ni nadie, por favor, no dejes que nada ni nadie te robe lo más grande: tu paz, tu paz, tu paz.
Él es nuestro árbol maravilloso que nos endulza. Cantamos al Señor mientras preparamos nuestro corazón. Milagro del mundo, te amamos. Así, Señor. Salvador, Hijo del Dios, magnífico, magnífico, Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios, magnífico, magnífico. Sí, Señor. Grandioso es, Sí, Señor, tu constante amor que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque nos permites endulzar nuestra vida. Esta mañana, esta tarde, sea cortada toda raíz de amargura. En el nombre de Jesús. Por tu fe sea hecho. En el nombre de Jesús sea cortada toda amargura, todo malestar, toda tristeza, toda frustración, tanto en los que estamos en este auditorium como los que están a través de internet. Renuncia, hermana, renuncia. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Probablemente hay etapas en la mujer, pero también en el hombre, en donde los cambios hormonales provocan cierta condición de carácter difícil. Pero ahí es donde tú tienes que tomar autoridad, porque aún sobre lo natural opera Dios en lo sobrenatural. En etapas complejas, sea Dios quien tome el control y sea quitada de nosotros toda raíz de amargura. Lo recibes, tómalo, decláralo, para que aprendamos a ser felices, a alegrarnos con todo lo que hay a nuestro alrededor, y que no haya nada, no haya enfermedad, condición financiera, situación matrimonial, situación con los hijos, situación con los padres, que no haya nada que te corte, que te arranque, que te quite la paz, la alegría, en el nombre poderoso de Jesús. Y como un sello de lo que hemos hablado esta mañana, vamos a prepararnos entonces para participar de la Santa Cena. ¿Quiénes pueden participar de la Cena del Señor? Hombres y mujeres que hayamos confesado a Jesús como Señor y Salvador, que hayamos tomado la decisión de bautizarnos en las aguas y que pudiéramos decir públicamente que somos seguidores de Cristo. Si alguien por cuestión del tiempo no ha ido a las aguas, no ha bajado a las aguas, pero en su corazón está el decir: yo soy un seguidor de Cristo, y en el próximo bautismo yo quiero ir a las aguas porque yo quiero testificar que Jesucristo es el Señor públicamente. Si ese es tu deseo, si esa es tu intención, la intención de tu corazón, entonces puedes participar del pan y del vino, porque el pan y el vino fueron dados a los discípulos.
fue dado en privado. Hombres y mujeres que decidieron voluntariamente seguir a Jesús. Y tú y yo hemos decidido voluntariamente ser seguidores de Cristo. Si esa es tu convicción, puedes participar de la copa y del pan en el nombre de Jesús. Mis hermanos, mientras cantamos al Señor, pueden repartir los elementos que son bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Grandioso es, gracias, Señor, tu constante amor. Sí, Señor, que nos cubrió. Asombrosa es tu gracia que nos redimió. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. El cielo no podrá contener su amor, ni la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrán que declarar a Jesús magnífico. El cielo no podrá contener su amor, y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrán que declarar a Jesús magnífico, a Jesús magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. gracias, Señor. ¿Alguien falta? ¿Todos tienen? ¿Todos estamos? ¿Alguien falta? ¿Alguien que haya? Todos tenemos. Tome el pan en su mano derecha. Su palabra nos enseña que este pan representa su cuerpo. Quiero decirte de parte de Dios, Él está contigo. Él es el árbol que fue cortado y lanzado a nuestras aguas amargas para endulzar nuestra vida, para que aprendamos a ser agradecidos. Como lo decía el Salmo, invocamos su nombre, pues Él nos ha librado. Entonces alabémosle, rindámosle honor. Y esta tarde, una vez más nos reúne un propósito. Eres tú, Señor. Un requisito primario fue dejado por ti para que pudiéramos participar del pan y del vino, y es que lo hiciéramos en memoria tuya las veces que quisiéramos. Señor Jesús, tú eres nuestra motivación. Tú eres nuestro árbol verde que vino a cambiar nuestras vidas.
que vino a transformar nuestro corazón. Quiero pedirte, Dios Todopoderoso, que por medio de este acto de fe pueda ser, Señor, transformado nuestro interior. Si alguien vino enfermo, pues es sano en el nombre de Jesús. Si alguien vino angustiado, pues hoy recibe paz en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por este pan que tú lo anunciaste y dijiste: este pan es mi cuerpo, comedlo en memoria de mí. Gracias, Señor. Puedes comer del pan. Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa y dio gracias. Y anunció y dijo: esta copa, este vino, representa el nuevo pacto. En la antigüedad los hombres tenían que cumplir con muchos votos para que sus pecados fueran perdonados, pero no totalmente, porque cubría solo por un tiempo. Pero este acto no solo cubre hoy ni ayer, sino una eternidad. Gracias, Señor, porque esto es tu sangre que nos limpia, tu sangre que nos liberta, tu sangre que nos protege, tu sangre que se hace parte de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Puedes beber de la copa. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu bondad. Démosle gracias al Señor por un momentito más. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Si te adoramos, te exaltamos, reconocemos que tú eres Rey. Gracias, Señor. Adorémosle un momentito antes de terminar. Ya estamos terminando. Adorémosle. ¿Qué es adorar? Es declarar lo que Él es. Gracias. Aleluya, 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 aleluya. Señor, El cielo no podrá contener su amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón en toda ciudad tendrá que dígalo. declarar ¿A quién? A Jesús. Magnífico. El cielo no podrá contener su amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar A Jesús. a Jesús magnífico. El cielo no podrá Contener tu amor. y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. Oh, a Jesús magnífico. Oh, a Jesús magnífico. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. ¿Sabes en qué pensaba? ¿Ya te diste cuenta? La Biblia dice que el ángel de Jehová es Jesús, es Cristo en el Antiguo Testamento.
Y Cristo siempre estuvo presente en cada momento, porque el ángel de Jehová que vino a despertar y a levantar a Elías es una cristofanía. El ángel que le habló del cielo a Agar fue Cristo. Y el árbol que endulzó las aguas amargas es Cristo. Nuestro máximo recurso en el desierto tiene un nombre, se llama Jesús. Y hoy, por medio de este acto de fe, hemos tomado al Señor y lo hemos introducido una vez más dentro de nosotros, que es quien cambia y transforma nuestras vidas. Gracias, Señor. ¿Hay algún agradecido aquí? Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Vamos a prepararnos para ofrendar. Si está en nuestro corazón el hacerlo, prepare su ofrenda, prepare lo que Dios haya propuesto en su corazón, tu ofrenda, tu diezmo, tu aporte, lo que Dios haya puesto en ti. Vamos a tomarlo en nuestra mano y vamos a decirle: Señor, gracias, porque puedo aportar a tu casa, porque puedo aportar a tu obra, porque puedo ser parte en el nombre de Jesús de esto que tú estás provocando. Bendice al dador alegre, bendice, Señor, las fuentes que proveen a mis hermanos, sus trabajos, sus negocios, sus proyectos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Cantamos al Señor.